sientas que todo perdió.
Buenos días, hermanos. Dios nos permite un día más para poder escuchar su palabra. Un día más donde podemos recibir, ¿no?, el alimento del Espíritu para poder avanzar, para poder seguir adelante. Ese alimento tan necesario que nos es para poder seguir. Solamente por Jesucristo podemos hallar este alimento. El alimento que nos da paz, nos da serenidad y nos da calma en medio de la tormenta. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé,
Hemos sido comprados por su sangre, ¿no? Derramada en el Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre para darnos la libertad y la vida eterna. Solamente debemos creer en su sacrificio, el cual hizo por nosotros, muriendo así por nuestros pecados y dándonos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Solo por Él podemos llegar hacia el Padre, solo por su sacrificio, el cual hizo en la cruz. Así, de esta manera también saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, y también animarlos a que puedan venir aquí al culto y ser parte, ¿no? Y estar unidos los hermanos, reunidos, y así poder escuchar la palabra del Señor.
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, eso al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Dios nos ha permitido a su Hijo Jesucristo y también nos ha dado un mandato, ¿no? El ir y compartir el Evangelio hacia todas las naciones, hasta los confines del universo. Realmente Dios quiere que este Evangelio sea compartido entre todos nosotros y que también así todos podamos recibir la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor,
qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, hoy a la mañana me desperté y le dije, ¿alguien quiere ir a adorar a Dios? Le dije. Y me dijo que solo 2 van a venir conmigo. Como somos 6, entonces 3 se quedaron, ¿no? Dice que va a adorar al diablo, dice. No sé, pero así. Yo creo que Dios, primer lugar, ¿verdad? Por eso ustedes son benditos porque llegaron ya. Otros recién están viniendo también. Sí, esta mañana, hermanos, el hermano Henry va a orar para el culto de hoy. Sí. Pase, hermano. Sí, hermanos, podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder escuchar la palabra, Señor. Permita que su palabra pueda entrar en nuestros corazones y así su palabra pueda trabajar en nosotros. Así avanzando en el Evangelio, realmente usted pueda mover nuestros corazones para poder predicar, Señor. Háganos un instrumento para llevar este Evangelio hacia las naciones, recibiendo de los siervos su palabra, Señor. La palabra la cual usted permitió para nosotros, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, porque por su sangre nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido perfectos, Señor. Solamente por su amor, por su gracia, la cual usted nos ha permitido, por su amor verdadero, el cual tiene hacia nosotros, nos ha dado la salvación. Esta salvación tan hermosa que usted nos ha dado, Señor, debe ser transmitida hacia los confines del universo. Señor, gracias por esa iglesia la cual usted nos ha permitido, en la cual se transmite la verdadera salvación, Señor. Gracias por sus siervos y por cada uno de los hermanos que están aquí
y permítanos transmitir y llevar este Evangelio. Háganos como un canal para llevar estas buenas nuevas hacia las personas que lo necesitan. Señor, se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermano, gracias. Dios nos permite, ¿no?, un día más para adorar y glorificar su nombre. Entonces, a continuación vamos a escuchar testimonio de la hermana Marta Villa, cómo ella está llevando la vida de creencia sobre este tema. Nos va a compartir su testimonio. Sí, hermana, pase adelante, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días, misionera. Buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a Dios por permitirme la vida, ¿no? Y realmente no cada día yo como doy gracias a Dios porque me permite despertar con bien, ¿no? Y de verdad no solamente, muchas veces, ¿no? Depende de mi corazón, que yo creo o no creo, ¿no? Cómo Dios me habla a mi corazón, según eso Dios me dirige, ¿no? Y también yo puedo hallar la gracia, ¿no? Durante estos años que Dios me ha permitido la vida, desde que me encontró, me cuida muy bien. ¿A ustedes no les cuida, hermanos? ¿Sí? Sí, Dios es muy misericordioso para cuidar nuestras vidas, ¿no? Cada cosa que tú pides nos da, ¿sí? Yo podía experimentar en este tiempo, durante estos años, que por causa de mi corazón muchas veces sufría, porque recibiendo la palabra ponía mi punto de vista, ¿sí? Por eso sufría, ¿no? Por eso pensamiento viene, sufrimiento viene también, llega. Pero pasando estos tiempos, de verdad recibes y crees la palabra y lo pides, Dios te escucha. Dios es muy precioso. En mi vida me ha sucedido tan grande gracia, ¿no? Yo no merecía, pero aún, ¿no? Esta carne, ¿no?, a veces se levanta, pero sin la palabra, ¿qué sería, hermanos? ¿No? Si Dios no me daría los siervos, ¿no?, su iglesia, ¿no?, su palabra, de verdad, ¿no?, sería una cosa perdida, ¿no? Por eso yo puedo agradecer en esta mañana. Realmente Dios en este tiempo en nosotros, en cada uno de nosotros quiere como trabajar, ¿no? Yo puedo recordar en este tiempo, ¿no?, cómo desde que aquel día que recibí yo la salvación, ¿no?, por una situación, Dios me hizo llegar, tanto me habría amado, digo yo, ¿no?, me hizo llegar a una dificultad grande a través de mi esposo, que ahora ya falleció, ¿no? Y por eso, a causa de Dios me buscó a mí para ponerme en la iglesia, para que yo pueda escuchar la palabra y para que Él me pueda cuidar mi vida, ¿no?, para que yo viva, ¿no?, segura en este mundo. Y por eso yo puedo agradecer, mucho agradecimiento tengo, ¿no? Cada cosa que pasaba, ¿no, hermanos? Yo puedo recordar, ¿no?, muchos recuerdos tengo. Yo tengo 5 hijos, hermanas, para los que no me conocen, ¿no? De verdad no puedo como agradecer a Dios. Aquel tiempo Dios me encontró con mis 5 hijos, ¿no?, con mi esposo en silla de ruedas. Después de eso, Dios trabajó. He visto la obra de Dios, hermanos, ¿no? Y puedo como recordar en este tiempo, ¿no?, como Dios me daba la gracia de pagar mi deuda, ¿no? Aquel tiempo yo tenía como, mis hijos eran chiquititos, ¿no? Y después mi deuda era, aquel tiempo era $100, era como 1,000 bolivianos, 1,100 era, ¿no? Esa vez Dios me buscó a mí con esa deuda. Pero como Dios nunca me ha dejado,
Dios hizo, ¿no?, que pagase esa deuda. Dios hizo que tenga mi necesidad, ¿no? Yo pedía solamente a Dios: Señor, ¿qué serán de mis hijos hoy en día? Si yo debo, ¿qué va a hacer de mí? Así, ¿no? Pero Dios me encontró. Esta era gran felicidad para mí, ¿no? Así, poco a poco, Dios ha ido trabajando en mi vida, hermanos, ¿no?, mostrándome su gracia, su misericordia. Pedía a Dios: hay que ofrendar. No tenía, pedía, pero Él me daba, ¿no? Sin darme cuenta, Él me daba a Dios, porque solamente en el corazón había, ¿no?, recibía y hay que dar, ¿no? Una temporada también, ¿no?, mi condición viendo, ¿no?, así, hay que ofrendar para Lima, así. También, no sé, vino, ¿no? Hasta el banco sabe ofrecerse para poder ofrendar. Y entonces, teniendo mi deuda, otra deuda, me hacía pagar Dios, ¿no? Me hacía ofrendar, ¿no? Increíble, ¿no? Yo analizaba en estos tiempos también, ¿no? Veía, ¿no? Pedía a Dios: yo quiero tanto monto, Padre, para poder dar a Dios así. Señor, usted tiene usted es millonario, este mundo entero usted maneja, Padre, pero yo quiero así, ¿no? Entonces Dios me dio, ¿no? ¿Cómo voy recibiendo? ¿Cómo voy pidiendo a Dios? Como está escrito en la palabra, hermanos, algunos hayamos leído, conocemos, tantos años yo creo que conocemos ya, ¿no?, la palabra, la Biblia. Dice: pedid y creed, ¿no?, que lo recibirás. Entonces, creer, ¿no?, pedir que voy a recibir. Un día yo soñé también tener mi casa. Yo quiero tener una casa por lo menos para mis hijos. Yo no quiero vivir en alquiler. Dios, no me permitas vivir en alquiler. Aún tengo estas deudas. Pero Dios me dio tal como había pedido. Por eso yo estoy muy feliz en este tiempo también, ¿no? Doy gracias a Dios este tiempo. Por la pandemia nosotros habíamos ido alejándonos, ¿no?, de la voluntad de Dios, saliendo del margen, ¿no? Encerrándonos. Satanás es muy astuto. También a mí me sucedió, ¿no?, encerrándome con mi pensamiento, ¿no?, así. Pero yo puedo agradecer a Dios. Recuerdo ahora cómo Dios trabajaba. Mi casa, empezando en pandemia, terminando también, ¿no? Yo aún, de verdad, yo doy muchas gracias a Dios por la vida que me ha dado y por la vida que a mis hijos le ha dado, hermanos, ¿sí? Por eso yo estoy muy agradecido a Dios. Cada momento puedo agradecer. Falta, ¿no?, fuerzas y tiempo para poder como seguir la voluntad de Dios. En este tiempo yo estoy muy feliz, hermanos. ¿Saben por qué? Tantos años hemos buscado. ¿Saben ustedes, los hermanos que están antes, no? Sabemos, muchos años se buscó un lugar, ¿no? Y también ahora Dios permite, ¿no?, nos muestra. Así también, hermanos, ¿no? Dios nos va a dar todas las cosas. No tengamos miedo para poder comprar y avanzar. Unamos el corazón con el siervo, unamos, ¿no? ¿Sí? Pastor quiere una cosa, pastor Dios ha puesto para que pueda dirigirnos a nosotros. Sin pastor no puedo hacer nada, ¿sí? Preguntando, y a veces también soy rebelde, ¿no? Yo me conozco, ¿sí? Mi carne, ¿no? Descansa, así me dicen. Pero no hay para descansar, hermano. Yo puedo agradecer eso a Dios. En muchas maneras hay, en pequeña, grande, chico, que Dios me ha permitido la vida en este tiempo. Yo agradezco a Dios. Estos días también, escuchando el día domingo, ¿no?, me hablaba, ¿no? Deja tu pensamiento, ¿no? Deja tu cruz y sígame, así, ¿no? ¿Se recuerdan, hermanos, de la palabra del domingo? ¿No? Deja su cruz, sígame. Deja tus pensamientos, Marta, y avanza, vamos, así, ¿no? Yo así podía como recibir el día domingo. También el día miércoles, ¿no?, recibía. De verdad, ¿no?, muy fuerte esta palabra, ¿no? A Usoquía, como Dios le decía, ¿no? De verdad puedo agradecer, ¿no? ¿Recuerdan, hermanos? Podemos leer, tal vez esta mañana también la misma cosa el siervo de Dios tocó, ¿no? Y por eso yo puedo como, realmente sin siervo yo no soy nada, ¿no? Solo puedo ir a perderme en el mundo, ¿no? Así. Está en Reyes, Segunda de Reyes está,
capítulo 14, ¿no? 14, 15, 16, de verdad da temor, ¿no? Leamos, por favor. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías diciendo, con él no tengas miedo de él, y se levantó, descendió con él rey, ¿no? Y le dijo, así ha dicho Jehová, por tanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Qué les parece, hermana, la palabra? Demasiado duro, ¿no? Yo puedo como meditar, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Con tu pensamiento, ¿no? Con mi pensamiento solamente me voy a enredar, de verdad, no me voy a levantar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dejen, ¿no? Dejen a eso. Acá también explica, ¿no? De 50, dice, ¿no? Un rey, ¿no? Venía, ¿no? Mueran, han muerto 50, otros 50. El tercero se arrepintió y tuvo la vida, ¿no? Yo puedo agradecer esa parte, ¿no? Cómo Dios me habla para que pueda como meditar en su palabra, ¿sí? Si no tuviera esta palabra, ¿cuál sería? Mi corazón estaría sin rumbo, ¿no? Por mí mismo, por mi manera, puedo como dirigir mi vida. Entonces yo por eso puedo agradecer la vida de los siervos, ¿no? Pastor Oxopar ora por nosotros, ¿verdad? ¿Sabían? Pastor siempre está en su corazón, Bolivia, acá, ¿no? Yo puedo como agradecer a Dios desde tan lejos, ¿no? El pastor ora, ¿no? El siervo de Dios ora por nosotros, por Bolivia. Estamos en su corazón de siervo de Dios. Por eso yo puedo como agradecer, ¿no? Hermanos, unamos nuestro corazón, ¿no? Para poder tener un espacio, ¿no? Para nosotros. Mira, La Paz no tiene, de verdad somos muy codos, yo también soy codo, ¿no? Pero yo quiero pedirles, hermanos, que podamos unir nuestro corazón para comprar un lugar, ¿no? Para anunciar el evangelio, para traer a las familiares. Yo muchas veces he chocado esto, hermanos, ¿no? Cuando invitaba, ¿no? A una hermana, a mi prima, así. Da un poco estrecho, veo, ¿no? Como da vergüenza, ¿no? Mi casa yo tengo así, pero estrecho, ¿no? Veo. Por favor, hermanas, unamos nuestro corazón. No vamos a morir de esto, vamos a agradecer a Dios. Muchos testimonios, ¿sí? Vamos a tener, hermanos. Yo deseo tanto, ¿no? Que se pueda comprar aquel lugar. Ya Dios está trabajando con los guías de zona, ¿no? Uniendo con el pastor la necesidad que nosotros tenemos. Sí, yo eso quiero agradecer a Dios y pedirles, hermanos, que podamos unir un solo corazón con una sola necesidad. Yo veo que debíamos unir y avanzar. Pastor, tanto quiere que tengamos un techo propio para invitar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras cuñadas, primas, ¿no? Así, ¿no? Por eso yo estoy muy contento, ¿no? Porque de verdad, ¿no? Ya Dios nos está llevando, ¿no? Para tener nuestro propio hogar, ¿no? Nuestra propia casa, para que nosotros mirando eso podamos juntos, ¿no? Alzar una picota, piedras, todo, ¿no? Podemos. En Santa Cruz también, ¿no? Tan lindo terreno tienen. Nosotros, Dios también está acá, ¿no? Igual puede trabajar. Como en Corea han comprado un colegio tan grande, uniendo. Mire, y Dios aquí también está igual, hermanos. No tengamos miedo a la deuda, como dicen, mucho dinero, mirando las monedas. A veces uno se desanima. No, hermanos, Dios está con nosotros, Él va a trabajar con nosotros. Solamente Dios quiere que podamos unir nuestro corazón, hermanos.
Sí, ¿no? Entonces yo por eso, mi testimonio, ¿no? Yo podía ver cómo Dios ha trabajado durante estos años, ¿no? No me hacía faltar. También en la palabra está escrito, ¿no? No dejará al justo, dice, ¿no? Desamparado. No se ha visto. En Salmos está, ¿no? Eso. No dejará a Dios. No hay justo desamparado, dice, ¿no? Jamás, ¿no? Tenemos un Padre que nos va a dar a nosotros todas las cosas. Solo pidamos y creamos, hermanos. Muchísimas gracias. Disculpen, hermanos. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Tenemos un testimonio más y vamos a invitar al hermano Jacinto, quien pueda testificar sobre la salvación, ¿no? Cómo él recibió la salvación y cómo Dios... Sí, eso. Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días. Y primeramente quiero agradecer a Dios, aunque de mucho tiempo estoy saliendo aquí adelante a testificar. Mucho tiempo no testifiqué, pero puedo ver, ¿no? Primeramente quiero leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, verso 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, yo podía testificar esto porque un día también, a mis 38 o 37 años, yo recibí la salvación. Eso ha sido año 2000, 18 de noviembre, año 2000. Yo he congregado mucho tiempo en una iglesia desde mi juventud. Ahí me casé y también ya tenía mis hijos, pero un día con mi hermano mayor, el Fortunato, queríamos estudiar la Biblia. Y entonces había un instituto que se abría, ¿no? Entonces ahí nosotros participamos. Pero también llegó ahí, ¿no?, la invitación, un volante que va a ser campamento nacional en Santa Cruz. Y mi hermano fue invitado ahí y casi todo el instituto, ¿no? Ahí también estaban los pastores, ¿no? Y pasó que mi hermano fue hace un año, mejor dicho, así en 2000, y escuchó el Evangelio. Y cuando regresó me dijo: hermano, estamos equivocados así. Y yo le dije: ¿cómo equivocados? Yo soy santo, justo, perfecto, así. Esa palabra santo me caló profundamente en mi corazón, porque ¿cómo un ser humano puede ser justo si todos los días cometemos el pecado así? Pero me puso una duda muy, ¿no?, en mi corazón: ¿cómo será ese ser santo así? Pero mi hermano el domingo, como sábado llegó, el domingo testificó en la iglesia donde nosotros congregábamos. Y pasó que él estaba bien contento, ¿no?, testificando cómo recibió la salvación. Pero apenas pasó 2 domingos o 3 domingos y nos expulsaron de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Así, públicamente nos dijo, ¿no? Familia Yujre ya no tiene pisada acá, porque tienen que irse, porque traían falsas doctrinas acá. Yo no conocía la salvación hasta ese momento, pero cuando yo escuché eso, cuando fui expulsado, yo tenía que subir adelante, porque aquí adelante había una barrera, como una protección, ¿no? Aquí tenía que subir los consagrados, así decían ellos, ¿no? Entonces yo subí directamente con el pastor a hablar. Le dije, ¿qué le dije? Pastor, nosotros trabajamos desde el terreno. Ahora que ya está construido, ¿nos botas? Le dije así, pensando que mi hermano me podía apoyar en eso, ¿no? Pero no, mi hermano ya se fue, ya se salió. Y
para nosotros ha sido un día muy triste, ¿no? Porque salimos con mi familia, con mis hijos, y lloramos en la puerta de la iglesia. Avanzamos a la casa y bueno, después de eso ya no teníamos iglesia. Pero donde estábamos nosotros queriendo estudiar la Biblia, pastor que nos dirigía se hacía llamar director o reverendo. Él también recibió la salvación. Y dijo, ¿no? Cuando regresó, ¿qué estamos predicando? Estamos equivocados. Entonces invitaremos ese tiempo era pastor Leonardo, ¿no? Que estaba, ¿no? Pastoreando. Invitamos y ahí también estaba el hermano Martín Quispe. Tenía anotado muchos textos para preguntar, ¿no? Al pastor. Comenzamos la campaña y preguntamos. El hermano preguntó, ¿no? Cada pregunta tenía su respuesta, hermanos. Y segunda, tercera noche nos callamos casi todos, ¿no? Porque escuchamos el Evangelio. Un día, 18 de noviembre, a las 9 de la noche, yo recibí la salvación. Un jueves era. Yo lloré, ¿no? Cuando escuché el Evangelio. No porque estaba triste, sino que porque Dios ya me había rescatado. Yo no sabía esta verdad. Y así, ¿no? Escuché el Evangelio. Desde ese momento, bueno, Dios se acordó de mí, aunque yo congregaba solo todavía un año, porque mi esposa no quería saber más de la iglesia, no quería escuchar más la palabra de Dios. ¿Por qué? Los hermanos son así, porque nos expulsaron, ¿no? Así públicamente. Entonces, hermanos, aunque ella reflexionó, se fue a una iglesia de nuestra zona también, ¿no? Pero aunque yo recibí la salvación, yo dije, no, desde hoy adelante yo me voy con mi familia a la iglesia donde mi esposa congregaba ese tiempo, ¿no? Después, casi recibiendo la salvación yo. Y hermanos, yo le dije, llegué a esa iglesia, apenas he estado hasta mediodía. ¿Por qué? Los hermanos el pastor que compartía decían, arrepiéntanse, salgan aquí adelante, oren por sus pecados. Yo dije, no soy pecador más, soy justo delante de Dios. Y nunca más regresé a esa iglesia, sino que yo he ido a buscar a la periférica, donde esta iglesia ahora que estamos, ¿no? Por eso estoy agradecido, hermanos. Yo era un hombre paralítico de 38 años, Dios me salvó. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escuchar. Sí, muchas gracias, hermano. A continuación vamos a invitar Canto de Esperanza. Ellos van a cantar Me Refugio y Ha de Venir. Sí. Mientras está pasando, ¿no? Esta semana me llamó mi sobrino. Hace unos años atrás pasó algo, ¿no? Porque Dios nos permite todo, así pienso, ¿no? Pero Dios me llamó mi sobrino, entonces me habló. ¿Qué está haciendo? Dice. Pero hace unos años atrás, pastor, pastor tenía que ir hasta Viacha, ¿no? Así, me enteré. Pero una mujer tsunamita le llamó al siervo de Dios, pasaba por ahí, que venga por mi casa, dice. Como cerca de la carretera yo vivía, entonces pastor va a pasar por acá, pero si mi sobrino, si pastor ora por mi sobrino, él va a hablar, porque no hablaba. Pero de repente pasó y vino y así pasó, ¿no? Sí, ahí se presenta, ¿no? El coro de Esperanza. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias.
gracias. A Dios siempre damos gracias porque Él nos permite poder alabar su nombre también. Vamos a cantar esta otra alabanza, Misericordia.
otro más tarde van a cantar. Sí. A continuación vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar un himno, ¿no? Anterior domingo invité a un hermano, ¿no? Le dije que venga, pero cuando terminó el culto me preguntó, ¿dónde estás? Pero había ido a otra iglesia, al lado, ¿no? A la iglesia bautista, me mandó. Entonces yo le dije, te has equivocado, venía a este lado, le dije. Después vino, cambió y vino también, ¿no? Así, Dios continuamente trabaja, ¿no? Porque el día martes era reunión de casados. Creo que el evangelista preguntó a una hermana, preguntó, le dijo, esta semana, ¿a quién predicó? Así. Entonces yo dije, que no me pregunte a mí, que no me pregunte, porque no había predicado a nadie, ¿no? Entonces por eso esta semana ya también le dije, invité a una señora, ¿no? Que venga a la iglesia. Me dijo que sí, no sé si vino. Creo que tal vez está aquí, pero no sé. Pero yo creo que Dios me hacía pensar de que debo vivir para el evangelio, como tanto Dios nos ha amado, o me ha salvado grandemente. Entonces creo que mi vida es anunciar el evangelio. Así me quedé, así estoy pensando, sí. Ahora, ¿no? Ya llegó, ya está preparando al coro, ¿no? Así Dios está trabajando en cada corazón. Yo creo que Dios levanta el deseo y el querer para que cada uno piense de Él, así, ¿no? Porque pensando en Él ya puede conectar su corazón también con Dios. Así puede trabajar, así estoy viendo. También, ¿no? Esta semana un señor me preguntó, yo le dije, tú teniendo pecado jamás puedes entrar al cielo, porque él va a la iglesia. Al final me dijo, ¿a quién yo voy a creer? Me dijo, ¿no? ¿A usted o a mi pastor? Me dijo. Entonces yo le dije, no me creas a mí, mejor crea en la Biblia, es correcto, ¿no? Sí, ahora vamos a invitar al coro para que cante un himno. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Así Dios está trabajando, guiando, ¿no?, a cada hermano, hermana. Por último, vamos a ver un video de Corea. La iglesia de Corea ha comprado una universidad. ¿Para quién ha comprado? ¿Ustedes saben? Sí, para sus hijos, sí. Sí, vamos a ver el video, ¿no?, ahora. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Muchas gracias. ¿Vieron el video, no? ¿Qué les parece? Yo vi primera vez y dije, ojalá que mis hijos puedan estudiar. Recién comienzan, ¿no? Yo creo que Dios que tenga misericordia de mí, ¿no?, para que ellos puedan llegar hasta allá y estudiar. Sí, así vamos a invitar al pastor, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ese lugar cada domingo viniendo, muy buen lugar parece, ¿no? Muy buen lugar. Sí, ahí como Dios permitió en el centro aquí en La Paz, muy céntrico, desde alto, ¿no? Alto, Ceja, desde Viacha puede llegar. Luego centro, zona sur, también Calacoto, hasta Mallasa, ¿no? También puede venir. Muy bien céntrico, Dios nos bendijo.
También estamos orando, ¿no? Pronto comprar nuestro propio lugar. Entonces ahí también podemos alabar, igual que esta mañana. Sí, amén, hermanos. Sí. Primero vamos a ver, ¿no? Libro de Segundo de Reyes, capítulo 1. Quisiera ver, ¿no, hermanos? Quisiera invitar a ustedes el libro Segundo de Reyes, capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 16 voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer, hermanos. Porque hoy día suena muy bien, me parece, más que otro día. ¿Sí? Creo que se arrepintió el staff. ¿Sí? Dios bendijo, ¿no? Dios está trabajando. Sí, suena muy bien, excelente hoy día, me parece. Canciones también escuchando de Canto de Esperanza, cantaba muy bien, parece, Coro Gracia. Sí, Coro Gracia, ¿no? ¿Usted también se sintió? Sí, también Coro Nueva Alegría, aunque pocos miembros, pero cantaba muy bien. ¿Usted también escucharon bien? ¿No desean ser miembro de Coro Nueva Alegría? Terminando hoy día, ¿no? Muchos miembros van a aumentar en Coro Nueva Alegría, si esperamos. Entonces ya todos se encontraron, voy a leer. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: sí, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con 50. Y subieron
subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar al Baal-zebub, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en sus palabras. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Hasta el versículo 16 hemos leído, hermano. Cuando yo estaba en el seminario, ¿no? Aquí en La Paz tenemos escuela misionera. Entonces, entre los hermanos que después de recibir la salvación, Dios da, ¿sí? Porque ese corazón no de humanos, hermanos. Entonces, Dios dando que sirva, quiere servir el evangelio. Después de recibir la salvación, muchos hermanos no sabe, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación, ¿cómo voy a vivir? Y pregunta, porque antes de recibir la salvación, mucha gente dedica su vida en el mundo para tener títulos, para tener muchas riquezas, prosperidades, honores. Eso tanto desea en el mundo. Pero ahí viviendo para esto, vivir, también comete pecados. Entonces, por la condenación del pecado, muchos condenan, sufren, no tienen libertad, paz. Pero un día escuchando el evangelio, como es Cristo murió por nuestros pecados, llegando la fe, ahí por la fe recibiendo la salvación, muchos hermanos preguntan: pastor, ¿qué voy a vivir? Así pregunta. Porque antes de recibir la salvación, toda la vida enfocaba. ¿En dónde enfocaba? En el mundo. Como hablamos, ¿no? Desea tener materiales, desea tanto tener títulos, vivir felizmente ahí, en ese mundo. Pero entender la salvación, Jesús me salvó, ahora soy salvo, puedo entrar al reino de los cielos. Entonces en ese mundo desea conocer la voluntad de Dios, conocer y vivir para el Señor, como en el tiempo de Noé. Antes de saber el diluvio, antes de llegar el diluvio, la gente dedicaba en el mundo. Según la Biblia dice, casándose. Antes de llover, sigue casándose, disfrutando, trabajando, estudiando. Pero uno que conoce la voluntad de Dios, porque pronto va a enviar el diluvio, conociendo la voluntad de Dios, ya no puede dedicar más en el mundo. Que Noé, después de entender la voluntad de Dios, mirando al mundo, antes ahí tenía mucha esperanza, pero Noé, sabiendo la voluntad de Dios, pronto va a enviar el diluvio. Luego por ese diluvio todo va a llevar, va a destruir Dios. ¿Cómo puede dedicar más en el mundo antes de conocer la voluntad de Dios? Ya después de conocer la voluntad de Dios, ya jamás puede dedicar en el mundo. Noé por eso durante 120 años dedicaba a construir el arca, imagínense. Entonces la gente no puede entender, los hermanos también, después de entender bien la voluntad de Dios. Dios me salvó este mundo. Yo antes de recibir la salvación, yo también igual. Yo toda mi vida se enfocaba, dedicaba en el mundo para trabajar, ganar, vivir, comer bien, disfrutar bien. Aunque no se da cuenta, toda la vida dedica en el mundo. Cuando dejando el mundo, ¿qué va a llevar? ¿Ustedes qué va a llevar? Un día dejando, Dios llama a ustedes. ¿Qué puede llevar?
nada, o puede llevar por lo menos su cuenta de Banco Visa, puede, crédito puede llevar, no se puede llevar, hasta cajón puede llevar, una ropa bonita, ¿sí? De vez en cuando los hermanos fallecen, entonces nosotros hacemos culto de velorio, despedida en el velorio. Entonces, en el principio humanamente me daba miedo ver sus rostros, que pensaba, no, en la noche si yo duermo aparece esa imagen. No quería ver tantos eso. Pero ya leyendo, conociendo la palabra de Dios, una persona muere, no regresa, ¿sí? Entonces, algunas personas cuando ve en nuestra vida, cuando ve fantasma, uno que murió, pero y muestra, no es real. Leyendo la Biblia, uno que muere, ya si no regresa a este mundo. Cuando el hijo del rey David murió, ¿sí? Primer hijo con Betsabé, ¿sí? Cometió pecado con Betsabé. Ahí ese primer bebé murió, Betsabé. Entonces hay tanto sufría el rey David, luego hablaba, ¿verdad? ¿No? Ese mi hijo que murió ya está, sí, en el cielo. Pero ¿dónde está usted? Si mi hijo no va a volver a esta tierra. Pero algún día yo también moriré, yo estaré donde está ya mi hijo. Sí, ahí él habla. Entonces una persona muere, no regresa a esa tierra. Sí, pero mucha gente también ve, ¿verdad? ¿No? Es mentira. ¿Quién es entonces Dios? Mentiroso regreso. Ese fantasma, ese demonio, ¿sí? Demonio. Sí, según la Biblia también existe, hermanos. Entonces, ¿cómo hablamos, no? Después de entender la salvación, la voluntad de Dios, no puede vivir como antes, hermanos. No se puede. Como Noé, desconociendo la voluntad de Dios, Dios va a enviar ese diluvio a este mundo. ¿Cómo ahí va a disfrutar? ¿Cómo ahí va a vivir tranquilamente? Ya Noé no podía vivir como antes. Después de conocer la voluntad de Dios, si recibiendo la voluntad de Dios, diferente vida, totalmente ya diferente. Entonces ahí los hermanos, después de recibir la salvación, Dios da ese corazón. Yo también quiero servir el Evangelio. El resto de mi vida, yo también quiero vivir para el Señor. Dios dando ese corazón, los hermanos inscriben y ingresar al seminario. Yo también, toda mi vida, ¿no? Yo echaba en el mundo, pero me fracasé. Luego, conociendo el Evangelio, Dios me ha dado eso. Porque yo estando en el tiempo de misionero temporal, aunque usted no puede creer, pero yo también participé, ¿no? Misionero temporal en el año 2005. 30 años de edad. Es más mayor que todos los universitarios. Ahí por la gracia de Dios, yo participé. CUNYUSCO, ¿conoce CUNYUSCO? ¿Sí? Entonces, extranjero voluntariado a otros países y nosotros hacemos ese programa. Ahí yo viajé a Paraguay. En Paraguay yo ahí participando y Dios me ha dado. Entonces, regresando a Corea, ingresaré al seminario. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Entrevista con Pastor Ospa, no me preguntó mucho, solo usted recibió la salvación, eso me preguntó. Entonces, esa pregunta muy fácil, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo recibió la salvación? Yo respondí muy bien. Después preguntó a mis compañeros, después de recibir la salvación, si usted recibió la guía del Espíritu Santo, y preguntó a mi compañero. Dios mío. Sí, a mí preguntó solo usted recibió la salvación, eso. Pero a mi compañero preguntó, ¿usted recibió la guía del Espíritu Santo? Esa pregunta demasiado difícil para mí, que yo no sabía qué es recibir la guía del Espíritu Santo, no sabía. Pero mi compañero respondió muy bien. Entonces, nuestro compañero, todos ingresamos al seminario. Estando en el seminario, si ahí pastor nos enseñaba la vida de fe. Entonces ahí, estando en el seminario,
somos 50, éramos 50 seminaristas. ¿Muchos, hermanos? ¿Muchos? Sí, aquí actualmente en Bolivia pocos seminaristas, como unos 6 seminaristas. Aquí está, en la iglesia. Cada año 2 veces nosotros convocamos a nivel nacional. Entonces Dios este año, ¿no?, convocando, va a enviar más seminaristas. También ustedes también. Dios da corazón. Ingresando, va a servir el Evangelio juntos. Y toda parte de Bolivia falta todavía, hermanos. 9 departamentos. Entonces hay todavía no muchos lugares. Por eso Dios da su corazón recibiendo, puede ingresar. Luego predicar juntos. Entonces nosotros éramos 50, somos seminaristas. Pero pasando tiempos, en el principio nosotros animábamos fuerte, mucha esperanza. Dios va a entrenar a nosotros muy bien a través de siervo de Dios. Aprendimos. Nosotros tenemos cuaderno, anotamos toda la enseñanza del pastor, el siervo de Dios. Pero pasando el tiempo, nosotros, ¿no? Si alguien sigue desean aprender, avanzar, pero algunos mirando sus condiciones, defectos, también no tiene amor para el Evangelio. Ellos mirando al mundo más desea, ¿sí?, en el mundo estudiar, luego trabajar. Entonces entre los seminaristas dividían, si algún grupo quiere no seguir, avanzar por la fe, otros mirando, soy muy humanos, carnal, parece Dios se equivocó. Así ellos pensaban algunos. Uno de ellos también, yo también pensaba, ay, soy muy carnal, no tengo don de Dios, mejor, ¿sí?, siendo hermano, ahí servir el Evangelio. Entonces pasando el tiempo, algunos seminaristas ya decidieron, ay, no es mi camino ese seminario. Decidiendo, ya quería dejar y salir, pero tenía miedo también. Dejando yo mí mismo, parece que va a caer maldición de Dios, tal vez pensaba, ¿no? Pensaba. Entonces ese hermano esperaba, ¿qué esperaba? Que el pastor, el siervo de Dios, vote. Y para votar, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe vivir en el seminario para que pastor vote? ¿Tiene que vivir espiritualmente o tiene que vivir carnalmente? Él decidió, yo mismo no puedo salir, tengo miedo. Entonces el siervo me vota, está bien, porque el siervo votó. Entonces ese hermano, estando en el seminario, él vivía, ¿cómo vivía? Lo que quiera. Entonces 5:30 se levanta, pero él duerme, sigue duerme. Tranquilo, él tranquilo. En los seminarios lee la Biblia, él no lee, él mira novela, película mira. 11 de la noche nosotros dormimos, pero medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, dentro de su frazada, ¿qué mira? Película mira, película. Entonces, y pasando así, creo que el pastor me va a votar, pensaba. Pero el pastor no votó, sigue. Entonces él quería hacer más cosas, ¿verdad? ¿No? Para que me voten. Votando, entonces yo también puedo hacer mi vida en el mundo, él pensaba. Entonces él mensajeaba, hermana de la iglesia. Entonces, eso cuando se entera, pastor va a exhortar, ¿verdad? ¿No? Siendo como seminarista, no aprender la palabra de Dios. Pero su corazón, ¿en dónde está? Señorita está su corazón. Señoritas, mensajea, mira novela, hasta fumando. Entonces, un día, él no podía aguantar. Porque esperaba, ¿qué esperaba? Para que el siervo vote rápido. Pero viviendo en esa manera, siervo no vota. Parece que siervo no sabe mi vida. Así pensaba él. Entonces un día él levantó la mano, luego ante el púlpito y adelantó y testificó. Luego ante todos los seminaristas, también ante el pastor habló. Yo estoy viviendo aquí en la iglesia. Él todo expresaba cómo está viviendo.
Pastor, no puedo dejar de fumar, a mí me gusta fumar, así dijo. Ay, muy difícil acá. Para estar aquí, quedarse en el seminario, tiene que levantarse, leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio. También tener amor para las personas, para predicar. Pero pastor, no tengo amor, nada. Solo quiero vivir para mí. A mí me gusta fumar. A mí me gusta mensajear en la noche con señoritas. Entonces, yo no me conviene estar aquí. Ay, pastor, sí, no conviene a mi persona, mejor votar. Así él habló él mismo. Entonces, pastor, escuchando, se rió. Pastor mirando, se rió. Nosotros, los seminarios, escuchando, sorprendimos. ¿Cómo siendo seminarista en la iglesia, cómo está viviendo? Ya él es como podrido, aquí un seminario podrido. Antes de contagiarse a nosotros, tiene que salir, ya nosotros pensamos. No sé ustedes cómo piensan. Antes de contagiarse, si una caja de manzana, una manzana si se pudre, ¿qué hace? Contagia. Antes de podrirse otra manzana, tiene que botar, así pensamos. Porque ese seminarista fumando, mirando novela, otro seminarista también desea, acercándose, que mira seminarista. ¿Cómo puede ver novela? Ya vamos a ver poco nomás, luego ya junto mira, contagia. Luego ese seminarista mensajeando, señorita, ¿con quién está hablando en la noche, madrugada? ¿Sí? Mira, ¿qué está haciendo? Tiene su también compañera ahí más, también luego, ahí junto, quiere, contagia. Entonces, él te explicó, todos nosotros pensamos, él debería salir del seminario, contagia, no conviene, así nosotros pensamos. Luego todos miramos, ¿no? El pastor va a expulsar, pastor va a exhortar, así nosotros pensamos. Pero pastor, después de escuchar ese seminarista, respondió, hermano, ¿sabe? Ese seminarista va a ser gran siervo de Dios, así dijo. Al mirar, ¿qué tipo de gran siervo de Dios? Así, para ser gran siervo de Dios, así haría nosotros, genial. Eso podemos hacer, ¿verdad? No para ser gran siervo de Dios. Pastor dijo, ese seminarista va a ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar el Evangelio. Por él recibirán la salvación. Satanás eso sabe, Satanás. Por eso trabaja, engaña. Dice que no conviene. Dice que es digno de estar en ese lugar. Pero ya, hermano, escucha bien. Ese hermano va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Luego, ante miles de personas, van a predicar el Evangelio. Recibirán la salvación. Nosotros no creímos, hermanos. No creímos. Solo habla nomás, pastor. Para consolar, está consolando a ese hermano. Nosotros no creímos la palabra del siervo de Dios. Pero pastor, seriamente habló para ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar. Luego recibirán la salvación. Porque Satanás engaña. Satanás sabe muy bien, antes que sea gran siervo de Dios, engaña. Tú no sirves, tú carnal, vete de la iglesia, del seminario, está engañando. Pero ese seminarista va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Nosotros todos pensamos, él va a salir. Él quería, ¿cierto? Entonces él también esperaba un seminarista, ¿sí? Mirando novela, no se levanta, tampoco lee la Biblia, luego mira novela y película. Toda la vida del seminario. Entonces él mismo también, pastor, me va a expulsar, así pensó. Pero pastor, ¿expulsó? Diferente, al revés. Ahí habló. Ese día ese seminarista escuchó eso. Escuchando, se quedó. No salió. Luego sigue, no levanta temprano. Tarde levanta. Sigue mensajea. Con señorita, nosotros hablamos.
gran siervo de Dios. ¿Así sigue? Nosotros no, así, malos seminaristas, ¿verdad? ¿No? Seminaristas muy malos. No ayuda mucho. Mejor sabemos, pisotear nomás sabemos nosotros. Sigue se quedó en el seminario. Pero muy raro, pasó 1 año, 2 años, cambió su vida, no sé por qué cambió. Y actualmente él es misionero. Él viaja a todo el mundo, predica ante miles y miles de personas. Mucha gente recibieron la salvación. Cuando se habla y todo conoce a ese misionero, muy conocido. Ahora actualmente, ¿ya cumplió o no cumplió, hermanos? Nosotros todos pensamos, eso es broma. No puede ser. Ese seminarista que se levanta temprano, lee la Biblia, predica bien, tiene amor para las personas, él puede ser gran siervo de Dios. Pero mirando ese seminarista, no se puede. Pero el siervo de Dios habló diferente que nosotros. Muchas veces, hermanos, en esa mañana también tal vez ustedes ven, los hermanos están sentados, ¿verdad? ¿No? Alguno mismo tal vez puede pensar, aunque soy salvo, soy carnal. No tengo amor para el evangelio. Tampoco ese domingo no quería venir. Tal vez alguien piensa estos. Luego tal vez ustedes miran a su familia, a otros hermanos. Ese hermano mira, está durmiendo, roncando. O ese hermano mira, está mensajeando en vez de escuchar la palabra. Ese hermano ya esta cita terminar rápido, quiere salir a almorzar afuera. No tiene interés nada tal vez en la iglesia puede ver. O tal vez sus hijos. Mis hijos solo juego internet, videojuegos. Mis hijos no tienen interés nada, rebelde tal vez. Según su punto de vista, no ve esperanza, no ve cambio. Entonces usted tal vez puede pensar, ¿qué va a pensar? Ese hermano no se puede, Dios no va a trabajar, no va a cambiar, tal vez pensando en esa mañana. Pero escuchando bien, hermanos, escuchando bien, como el siervo de Dios tiene el corazón de Dios. Por el corazón de Dios, mirando ese seminarista, ¿cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Entonces esta mañana también ustedes mirando, ese hermano no va a cambiar. Ese hermano no tiene corazón para Dios, el evangelio. Tampoco quiere venir a la iglesia. Aún así, Dios trabaja en su vida. Cualquier hermanos, cualquier persona, ya puede cambiar, no puede cambiar. Creo que ese hermano no puede cambiar. Porque su esposo no puede cambiar. Si Dios trabaja en su vida, aún carnal, aún problemáticos, aún enfermos, aún como es, ¿puede cambiar, no puede cambiar, hermanos? Creo que 20 hermanos nomás, puede cambiar, otro no puede cambiar. O sea, si Dios trabaja, en su vida, en la vida de estas personas, ¿puede cambiar, no puede cambiar? Aunque sigue durmiendo ahora, en esta persona también, Dios trabaja, ¿cambia o no cambia? ¿Cómo cambia? Sigue durmiendo. Sigue durmiendo, ¿cómo puede cambiar? Ya Dios trabaja, ¿puede cambiar o no puede cambiar, hermanos? Si Dios trabaja, todo puede cambiar. Hemos visto, hermanos. Por eso esta mañana tal vez mirando a mí, mi esposo o mi esposa, a su carácter, a él no le gusta venir a la iglesia a escuchar. A esos hermanos, problemáticos, a mis hijos, a cómo es, pero ya Dios trabaja, todo puede cambiar. Nosotros también hemos visto ahí en nuestros compañeros, todos hablaron. Otro seminarista tal vez puede, pero ese seminarista ya no se puede. Pensamos así, pero pastor, por la fe, ¿verdad? No, por el corazón de mirando,
gran siervo de Dios, hermanos. Ustedes también, por los ojos de Dios, ve, ¿verdad? ¿No? Tal vez mi hijo no estudia muy bien, pero por el corazón de Dios mirando, gran instrumento de Dios va a ser. Sí o sí, Dios va a trabajar. Amén, hermanos. En la misión tenemos muchos misioneros, también ministros, pastores, evangelistas, mucho en la misión. Hace poco días atrás reunimos, ¿no?, todos los misioneros de la misión Buena Nueva, pastores. Entraron a Zoom, ¿no? Zoom, video llamada, ¿no? Ahí entraron más de 430, ¿sí?, pastores, misioneros. Muchos hermanos, 430. ¿Sí? Todo el mundo, ¿sí?, misioneros, pastores ingresaron. Ahí te explicamos, pastor compartió a nosotros. Entonces, en la misión hay muchos ministros de las iglesias, pero pastor un día hablaba. Igual que ahora, esta mañana, hay varios ministros, pero pastor decía, hay muchos ministros, pastores, evangelistas, pero no hay quien voy a usar, así dijo. ¿Qué dijo pastor? Hay muchos ministros, imagínense, muchos pastores, ministros en la misión, pero un día en la reunión de pastores habló el siervo. Hay muchos ministros, pero qué pena, no hay ni uno para trabajar, no hay quien voy a mandar, no hay quien va a trabajar junto conmigo, no hay, dice. Entonces escuchando no podía entender. Nosotros, yo también estoy aquí, pastor, yo también quiero servir, quiero ya, ¿sí?, vivir para el evangelio. Por eso yo ingresé seminario, ahora soy pastor, misionero, evangelista. Mirando hay tantos misioneros, ¿por qué no hay ni uno? Así nosotros no hablamos afuera, adentro, sí, adentro. No, tampoco tenía valentía. Luego pastor explicó, si doy un cargo, luego yo hablo a usted, a algunos ministros, hace, no escuchan, todos son inteligentes, todos son sabios, todos son inteligentes, nadie recibe la guía, dice. Si yo doy cargo, yo hablo a algunos ministros, lo que hace, cada uno hace, ¿qué hace? Lo que bien le parecía. Entonces doy cargo de que avance, luego hablando, guiando, son inteligentes, sabios. No escucha a mi guía. ¿Por qué no escucha guía? Que piensa que es mejor que pastor. Yo sé, por eso no escucha. Antes pastor no puede rechazar. ¿Cómo va a rechazar humanamente? Escuchando, sí, dice, sí. Pero después ignora. Soy mejor, inteligente, yo sé. Luego él hace lo que parecía, todo su manera hace. Entonces pastor mirando muchos misioneros, pastores, ministros de la misión, pero me da mucha pena, no sé con quién voy a trabajar, que no escucha a nadie, difícil. De vez en cuando yo doy un cargo, yo veo, hace su propia manera. Desviando, luego fracasa y sufre un tropiezo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Pastor, explicabas, hermanos, yo también estando acá en la iglesia, hay varios hermanos en la iglesia, pero cuando también nosotros hablamos, hermanos, Dios está trabajando, guiando aquí en La Paz, así hacemos. Entonces compartimos, transmitimos, los hermanos todos, sí, dice, sí. Después, igualito es, cada uno lo que bien le parecía bien hacer, diferentes, desvías, no podía ver resultados. Una parte podemos buscar, usted tiene la Biblia, Éxodo, vamos a buscar, Éxodo, si tiene, capítulo 35 voy a leer. Si los que no encontraron, anote, ¿sí? Voy a leer rápido. Éxodo capítulo 35, desde versículo 30 voy a leer. Y dijo Moisés a los hijos de Israel:
mirad Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronces, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí leyendo Éxodo, aquí Dios llamó, ¿sí? Bezalel, Aholiab. Dos personas son inteligentes, ¿sí? Luego sabios. Porque no solamente llamó Dios, ¿verdad? No, en ellos puso, ¿qué puso? Llena de espíritu, ¿sí? Luego sabiduría, inteligencia, que haga todo labor en su vida. Entonces, Bezalel, Aholiab, luego Dios puso ese don, esa sabiduría, luego entregó. ¿A quién entregó? A Moisés. ¿Y para qué haga? ¿Qué haga era? Sí, el tabernáculo. En ese tabernáculo, el pueblo de Israel cuando comete pecado, antes el tabernáculo viene, entonces el sacerdote hace expiación por sus pecados. Luego nuevamente Dios limpiando sus pecados, se une Dios acompaña. Entonces ese tabernáculo es muy importante, porque único lugar es, en ese lugar Dios puede estar. Entonces en ese trabajo tabernáculos, Dios mandó, ¿sí? Bezalel, Aholiab, ¿sí? No solamente mandó ante Moisés, llenando espíritus, luego inteligencia, luego sabiduría. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? En la Biblia. ¿Para qué Dios puso esa inteligencia, sabiduría, todo y talento para hacer esa labor y tabernáculos? Pero hermanos, aún Dios tiene inteligencia, sabidurías, pero ¿quién tiene diseño de tabernáculos? Leyendo en la Biblia, ¿no? Dios llamó a Moisés en el monte Sinai. Durante 40 días, 40 noches, Dios habló con Moisés. Mientras hablando Moisés, entregando, ¿sí? Mandamientos, las leyes de Dios. Luego también mostró esa imagen de tabernáculo que está en el cielo. Entonces, Moisés durante 40 días, él aquí memorizó, ¿verdad? ¿No? En la mente, luego en su corazón, ¿verdad? ¿No? Ese diseño, ¿en dónde está? ¿En dónde está ese diseño? En la mente de Moisés está, en el corazón de Moisés. Entonces, y como Bezalel, Aholiab, luego los grupos que tienen talentos, sabiduría, inteligencias, aunque ellos saben muy bien, hace bien, pero no tiene ese diseño exactos. Tal vez mirando una imagen puede hacer, ¿sí? Imitando puede hacer, pero no sabe exactamente. Por eso para construir ese tabernáculo, y Bezalel, Aholiab, tiene que venir. ¿A quién tiene que venir? A Moisés. Luego en el corazón de Moisés, ese diseño de tabernáculos, en la mente de Moisés debe coincidir, ¿sí? Ese Bezalel, Aholiab que también imagina ese tabernáculos, cómo debe hacer, ese taler de holocaustos, ese bronce, ¿sí? De ese incienso, ese candelero de oro, la mesa de pan, ese arca de pactos, ¿verdad? ¿No? Todo este tabernáculos, él también sabe, pero debe acercarse de Moisés. ¿Por qué tiene que acercarse? Porque él sabe hacer, pero no sabe ese diseño, ¿verdad, hermano? ¿No? Si no sabe que Dios ha mostrado, hablando más correctos, el corazón de Dios, en qué manera Dios quiere hacer ese tabernáculo. Entonces, Bezalel, Aholiab, cada rato, ¿qué hace? Cuando se confunde, cada rato se acerca, viene a Moisés. Luego, en el corazón de Moisés, hay ese diseño de tabernáculos, hace coincidir. Yo pensé que tal medida,
yo pensé que esa manera quería hacer, pero en el corazón de Moisés tiene ese diseño, esa medida, debe coincidir. Cuando coincide muy bien, ya ellos avanzan. Entonces, de esa manera, ¿sí? Bezalel, Aholiab construyó todos. Construyendo, luego bendijo. Ya vamos a ver, ¿no? Éxodo capítulo 39. Éxodo capítulo 39, último versículo voy a leer, hermanos. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Entonces, Bezalel, Aholiab son inteligentes, sabios, puede hacer, pero si cuando no confirma, no coincide que en el corazón de Moisés tiene ese diseño de tabernáculo. Igual, hermanos, Dios puso, ¿sí?, siervo de Dios en la iglesia. A través de siervo de Dios trabaja. Entonces, dando esa voluntad de Dios, corazón de Dios, cuando coincide. Pero como el siervo de Dios mirando, tantos pastores, ministros hay, pero algo encarga, dando cargo que avance, quiere trabajar, pero todos son sabios, inteligentes, pero ellos, ¿sí?, menosprecia la guía. Pastor así dice, el siervo de Dios, pero yo también sé, mi vida yo sé, esa área soy profesional, yo sé, luego avanza. Diferentes. Si Bezalel, Aholiab también son inteligentes, si ignorandos. Si Moisés, que tiene corazón de Moisés, luego según su parecía, hace bien, pero cuando ve tamaños, medidas diferentes, no coincide. Dios va a bendecir, hermanos, no va a bendecir. Pero cuando Moisés vio tabernáculos, que hechos a través de Bezalel, Aholiab, como había dicho, como Dios había mostrado exactamente hechos, 2 personas, Dios bendijo. Moisés mirando como había dicho Jehová, bendijo en gran manera. En nuestra vida también, si Dios manda a nosotros, tal Dios dice esa palabra, recibiendo, siguiendo, ya ese hermano mira, si tal siguiendo, tal mandando la guía de Dios, la palabra de Dios, hace bien, Dios mira, va a bendecir. Pero mirando, Dios hablando, pero en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de escuchar la guía de Dios, ¿cómo hacer? Yo sé, según mi parecer eso mejor. Yo quiero hacer esa manera. No coincides. Génesis, podemos ver Génesis usted, capítulo, esta mañana, ¿no?, buscando diferentes versículos. Génesis capítulo 16. Encontraron, voy a leer Génesis capítulo 16, el versículo 1, desde 1 voy a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. El versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, dice. Aquí la esposa de Abraham, Sarai, está diciendo que mirando su condición, ya hecho estéril, ya mi persona estéril, que decir, no hay esperanza para dar a luz. Luego mirando su esclava sierva Agar, jovencitas, tiene fuerza, esperanza humanamente. Entonces Dios había prometido a Abraham, Sarai, y ustedes sus propios hijos van a tener, sí o sí van a tener su propio hijo, tu propio hijo. Luego tus hijos también otros hijos, muchos descendientes. Luego en tus descendientes van a ser finalmente Jesucristo. Jesucristo luego este mundo llegando va a morir por nuestros pecados.
Así recibirá la bendición todas las personas. Dios habló, había prometido. Abraham sabe, tú vas a tener tu propio hijo. Sí, Dios. Sí, Dios. Sarai, tú también, tu propio hijo va a tener. No se preocupa. Pero Abraham, Sarai mirando, humanamente no se puede tener. Por eso su esposa Sarai, Génesis capítulo 16, mirando, ¿qué está hablando? Soy estéril ahora. ¿Sí? Lléguese mi sierva esclava Agar. Entonces Abraham, escuchando también, ¿sí? Estaba de acuerdo. A nosotros muy difícil, ¿verdad? ¿No? Si usted es estéril, mi esposa no puede tener. Entonces mirando esa sierva Agar, humanamente, y puede tener esperanza. Ahí, ¿sí? Entró y ahí nació entre Abraham y Agar. ¿A quién nació, hermanos? ¿A quién nació? Ismael, ¿verdad? ¿No? La semilla de incredulidad. Sí, aún Dios había dicho, prometido. Pero Abraham, según su punto de vista, no puedo tener. Mi esposa tampoco. Por eso buscando manera humana, ahí nació. A través de esa semilla de incredulidad, ¿verdad? No confiando en la palabra de Dios, confiando su manera humana. Ahí nació. Entonces hasta ahora Israel pelea. ¿Con quién pelea? De dos descendientes de Isaac. Por fin, por la promesa de Dios nació Abraham, Sara, ¿verdad? ¿No? Sarai nació su propio hijo Isaac. Luego Abraham con su sierva Agar nació Ismael. Y dos descendientes hasta ahora, ¿sí? Mucha gente muere hasta ahora. Hasta ahora esa semilla de incredulidad. Esa mañana nosotros también escuchamos, también hemos leído. Ocosías, si un día se cayó en la ventana, que esta sala de una casa se cayó. Entonces, cayéndose en la ventana, sí, iba a levantarse, pero un poco raro. ¿Por qué raro? No podía levantarse, se enfermó. Entonces, pasando el tiempo, tenía miedos. Entonces llegaba miedo, ¿así va a morir? Entonces él es el rey de Israel, Ocosías. Entonces envió sus mensajeros. Esta mañana hemos leído, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde enviando? Sí, Dios de Ecrón, Baal-zebub, ahí enviando. Entonces sus mensajeros estaban yendo, ahí Dios habló, Elías. Ahí rey de Israel está enviando, si Dios de Ecrón, ¿va a sanar o no va a sanar? Para esto está enviando. Vaya, luego habla que rey Ocosías no va a levantar más, luego va a morir. Eso ya transmites. Entonces Elías hablando a los mensajeros de rey Ocosías, los mensajeros regresaron. Rey Ocosías, hay un señor, dice, si Jehová dijo, que dijo, usted no va a levantar de tus lechos, ¿qué hará? Morirás. Escuchando ese rey Ocosías, se enojó. ¿Quién así dice? ¿Quién así dice que voy a morir dejando mi reino, dejando mis riquezas, dejando mis cosas? Soy joven, ¿cómo va a morir? ¿Quién así habla? Hablando, explicando, Elías, varón de Dios. Entonces, ya ahí está el capitán de 50, ven, luego con sus 50, vaya, trae él. ¿Cómo dice que va a morir? Tráele. Entonces enviaron. Entonces, primer capitán de 50 llegó con sus 50. Elías, ¿dónde estaba, hermanos? En la cumbre, ¿sí? Cumbre de la monte estaba. Entonces, escuchando ese primer capitán de 50, ¿qué dice a Elías, hermanos? Él dice, varón de Dios. El rey dice, ¿qué dice? Desciende, descienda. Porque el rey quiere ver a ti. Usted dice que maldijo. ¿Qué maldijo? No levantará tu cama.
esa enfermedad va a morir. Esa enfermedad para morir. Entonces mi rey dice, ¿sí? Desciendas. Entonces Elías escuchando, soy varón de Dios, Dios desciende el fuego, luego consúmate, enciende todos. Después de terminar Elías, Dios escuchó, ¿verdad? ¿No? Envió fuegos y consumió, todos murió. Entonces el rey Ocosías escuchando, todos murieron. ¿Qué pasó? Todos murieron. Porque de repente Elías hablando, del cielo se cayó fuego, consumió todos. Ay, ¿cómo ahí puede suceder? Sí, trae segundo capitán de 50. Afuera está otro 50, capitán de 50. Sí, señor, ya entra, tú vaya, luego trae rápidos. Entonces, segundo capitán de 50 con sus 50 también se fueron. Llegando, Elías estaba como antes, en el monte, en la cumbre está. Segundo capitán de 50 también habló a Elías. ¿Qué habló? ¿Cómo habló, hermanos? Varón de Dios, desciende pronto, que más peor parece. Primer capitán desciende hasta ahí. Pero segundo capitán de 50, el rey Ocosías, desciende pronto, rápido, apúrate. Entonces Elías también escuchando dijo, soy varón de Dios, envíe del cielo el fuego y consúmate. Dios escuchó, envió y consumió todos. Entonces el rey Ocosías esperando, no venía, no trae. Escuchando, murieron todos otra vez. Entonces el rey Ocosías, ¿qué pasa? ¿Por qué 50 soldados no puede traer uno? Si uno solo no puede. Son tontos. Inútil. Ya tercer capitán está ahí. Entonces afuera, tercer capitán escuchó. Pero tercer capitán, al escuchar, él ya entró, la muerte era la muerte. ¿Y por qué ya entró la muerte en su corazón? Porque primer capitán, segundo capitán, ¿qué pasó? Murieron, hermanos. Entonces ahora el turno de tercer capitanes. Él también pensaba, va a morir, yo y mis 50 va a morir. El rey Ocosías me manda, va a morir sí o sí, como primer y segundo capitán. ¿Qué voy a hacer? Él quería, ¿sí? No quería ir allá, porque va yendo, sí o sí va a morir, eso pensó. Pero el rey llamó. Tercer capitán está ahí, sí, rey, ven. Escuchando primer capitán, segundo capitán, murieron, como del cielo, y se cayó el fuego, murieron. Ahora tú vaya, tú trae ahora. Al escuchar, hermanos, ya esta mañana, sí, envía a ustedes, luego trae Elías. ¿Ustedes qué harán? ¿Qué sentirá, hermanos? Porque anteriormente el primer capitán, segundo capitán con sus 50, ¿cómo murieron? Con fuego, consumiendo murieron. Entonces, ¿así quiere morir? Hermano, ¿así quiere morir? Ya, entonces si rey Ocosías envía, ¿qué harían? ¿No quiere ir? Entonces el rey Ocosías va a matar a usted. ¿Cómo no acepta mi orden? Luego ya rey. Entonces no sabe cómo va a hacer. Ese tercer capitán, escuchando el orden del rey Ocosías, se fue con sus 50. Llegando ante Elías, entonces él primeramente pensó, igual que primer, segundo capitán, si yo, teniendo ese corazón que tenía primero, segundo capitán, yo también va a morir. ¿Qué voy a hacer para reservar mi vida? Para reservar mi vida, ¿qué voy a hacer? Él pensando, ya, ese varón de Dios, Elías, él tiene, ¿sí?, la vida, porque en él tiene Dios el corazón de Dios, la palabra de Dios tiene. Entonces él me da, si la vida viviré. Él me mata, moriré. Depende de
varón de Dios, Elías, porque en él hay la palabra de Dios. Llegando, Elías estaba en el monte de las cumbres. Podemos leer, ¿no? Vamos a buscar, ¿sí? Ya, Segundo de Reyes, capítulo 1, el versículo 13, el versículo 13 sale. Ya todos se encontraron, 13. Ya volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Entonces ese capitán, tercer capitán, muy diferente que primer, segundo, ¿no? En su corazón, ¿qué tiene ahora? ¿Puede ver, hermanos? Tercer capitán, su corazón muy diferentes. Que no solamente varón de Dios, desde su corazón. Sí, ese Elías, varón de Dios, él tiene poder. Sí, en él tiene la palabra de Dios. Él me puede dar la vida. Claro, sí, físicamente rey o Josías es poderoso, él es el rey. Pero ese varón de Dios, Elías, que tiene la palabra de Dios, Dios es más poderoso que el rey o Josías. Él me puede dar la vida. Él también, él me puede quitar la vida, ¿cierto? Ah, sí, está bien. ¿Escucha bien? Sí, sí, así. Entonces en el corazón del tercer capitán, teniendo ese corazón, se rodilló, rogando por favor, usted, varón de Dios, usted puede hacer. ¿Qué puede hacer, hermano? Ya, Elías, ¿qué puede hacer, varón de Dios? Que puede dar vida a mí y 50, 100 personas. Cada uno, ese capitán, 50 personas también tendrán su familia. Imagínense, si escucharía esa noticia como primer capitán, segundo capitán, murió su esposa, sus hijos, ¿qué sentirán, hermanos? Triste en sus familias. Pero ese tercer capitán, diferentes. A Dios, la palabra de Dios me puede dar la vida. Depende de ese varón de Dios, porque tiene la palabra de Dios. Dios puede hacer todos en su corazón, eso ya tiene. Ya en el corazón del tercer capitán, ¿qué corazón tiene, hermanos? Dios todo puede hacer. Amén, hermanos. Ya Dios, ¿qué puede hacer? Todo puede hacer. ¿Qué puede hacer todo? Puede salvar la vida, ¿verdad? ¿No? O puede quitar, ¿verdad? ¿No? O puede sanar, o puede solucionar. En él todo hay. Ese tercer capitán, creyendo esto, por eso rogando a Elías, varón de Dios, depende de usted. Dios puede hacer todo. Luego rogando, pidiendo, tenga misericordia. Luego versículo 14 voy a leer. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Y qué está hablando? Era anterior capitán, primeros segundos. Usted, si orando a Dios, descendió fuego y consumió, murió. Yo he visto sus esposas, sus hijos, sus familias. Estaba triste, llena de tristeza era en sus casas. Por favor, usted puede dar alegría. Usted puede dar tristeza. Usted puede dar todo. Depende de usted, rogando, pidiendo. Entonces ahí Dios, escuchando ese tercer capitán, confía en Dios, ¿verdad, hermano? ¿No? Ese tercer capitán tiene un corazón muy hermoso. ¿Qué corazón tiene? Confía en Dios. ¿Cómo confía en Dios? Dios todo puede hacer. Depende de Dios. Esta mañana, hoy día, Dios me da la vida, yo viviré. Pero Dios lleva mi vida, ahí va a terminar. Dios me da alegría, yo puedo vivir con alegría. Dios quita mi vida, ya va a perder.
depende de Dios. Escuchando Dios, ya. ¿Escuchó o no escuchó ese tercer capitán Dios? Escuchó, ¿no? Ya, juntos podemos leer 15. Ya, 15. Ya, aquí vamos a ver el versículo 15. Juntos podemos leer, ustedes. Ya, 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Sí, cuando sí, el capitán de 50 cuando respondió, habló a Elías. Elías respondió a primer capitán, a segundo capitán. Pero cuando tercer capitán cuando hablando, Elías no respondió. Sí, versículo 15 leyendo, Dios mismo ya respondió rápido, ¿verdad? ¿No? 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías. ¿Ya Elías respondió o Dios respondió? Dios respondió. Dios oyó rápido, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Dios no puede esperar. ¿Por qué no puede esperar? Antes que diga Elías, Dios rápido quiere hablar. ¿Sí? Elías, mira ese tercer capitán, él me confía. ¿Cómo confía en Dios? Dios todo puede hacer. Amén, hermanos. Ya no he visto ese hermano que Dios todo puede hacer. Dios me puede dar la vida, Dios me puede quitar la vida, Dios todo puede solucionar. Yo no he visto primer capitán, segundo capitán, los más confía. ¿Quién más confía? En rey Ocosías, humanos, tiene poder, él confía en él. Pero ese tercer capitán muy diferentes. Elías, ¿qué está haciendo? No, apúrate. ¿Por qué está sentándose? Está en las cumbres. Desciende rápido. Ya. ¿Quién más apurándose, hermanos? Dios más apurando. Dios no puede esperar, no puede aguantar. Quiere ayudar. Ya, ¿Dios qué quiere hacer, hermanos? Quiere ayudar. ¿Verdad, no? Sí, Él vino a llevar a usted, Elías. Ya, desciende rápido. Rey Ocosías espera. Mandó ese tercer capitán. Yo quiero ayudar. Tercer capitán. Él me cree, él me confía que Dios todo puede solucionar. Esta mañana, hermanos, usted también tiene problemas. Usted también tiene angustia. Usted también tiene bastante necesidad. ¿Tiene? Usted también rogando, orando a Dios. Aquí tercer capitán, mire, hermanos, no esperaba a Dios. Rápidos. Desciende Elías. Yo quiero ayudar. Ese tercer capitán, él cree en mí. Luego habló. Entonces Elías, escuchando, descendió junto con ese tercer capitán. Cumplió misión, ¿verdad? ¿No? Ese rey mandó. Hermanos, si tal vez en nuestra vida hay tantas dificultades, situaciones, hermanos, pero como nosotros, igual que esta mañana, igual que ese tercer capitán, confiando en Dios, creyendo en Dios. ¿Cómo creyó en Dios ese tercer capitán, hermanos? ¿Cómo creyó? ¿Cómo creyó? Usted tal vez sufre ahora algunas situaciones, enfermedades, como sea, tantas cosas. Pero igual que ese tercer capitán, ¿sí? Dios todo puede hacer. Luego rogando, pidiendo a Dios, Dios sí o sí va a ayudar como tercer capitán. Hermanos, si esta mañana, ¿sí? Podemos ver primero, segundo, tercer capitán, diferentes, muy diferentes. Igual, hermanos, igual que en nuestro corazón, ¿sí? Más de Dios, confía era. ¿Qué es? Humanamente eso va a solucionar. Humanamente esa manera mejor, ¿verdad? ¿No? Más que Dios, usted tiene en su corazón. Esa mañana Dios eso quiere quemar. Encender desde el cielo, ¿qué va a encender? Fuego, ¿sí? Quemar era. Usted no cree en mí, luego creyendo, ¿qué cosa creyendo? Ocosías, reyes humanos, maneras humanas,
posiblemente, como Génesis capítulo 16 también escuchamos, Sarai conversando con su esposo Abraham, que está hablando, yo soy estéril ahora, humanamente no hay esperanza. Por eso mirando ese siervo Agar, ¿cómo ve? Fuerte, puede tener, ¿sí?, hijos. Lléguese a ese sierva, mi esposo. Luego a través de esa sierva Agar podemos tener nuestros hijos. ¿Qué le parece humanamente? Puede ser, hermanos. Esa mañana también usted, ¿sí?, dejando a Dios, luego su humana, ¿sí?, como una posibilidad humana, eso ve. Calculando esto, a eso ya mi vida mejor, eso ya va a lograr, tal vez pensando, hermanos, Dios también va a tener tristeza. Dios triste era. ¿Por qué no cree en mí? Pero aquí tercer capítulo muy diferente, hermanos. Todas las cosas puede hacer usted. Hasta mi vida puede dar, puede quitar. Entonces, esa enfermedad, esa deuda, situaciones, depende de Dios. Confiando en Dios, Dios le gustó mucho. Por eso no esperaba hasta que Elías responda. Dios mismo rápido. Elías, desciende, no se preocupa. Desciende, habla ante el rey. Luego descendió juntos, ¿verdad? ¿No? Ya luego, versículo 16. Con ese tercer capitán, finalmente, Elías descendió. Luego presentaron ante el rey Ocosías. Luego 16 habla y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar al Baal-zebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás, hermano. Esa mañana también, hermanos. Si nosotros tenemos ese corazón como Ocosías, si en Israel no hay Dios, Dios no va a ayudar, Dios no va a solucionar. Por eso enviando otro Dios, Baal-zebub, Dios de Ecrón, enviando. Hermano, esta mañana ustedes también ve cualquier situación, también angustia o necesidad como sea. En sus corazones Dios eso puede hacer. Dios sí o sí puede solucionar. Luego Dios me ama. Dios quiere usar a mí, confiando en Dios. En esta persona Dios rápido quiere ayudar, ¿verdad? ¿No? Dios mismo quiere más ayudar. Todos los hermanos, confiando en Dios, esta mañana, toda la necesidad, Dios va a ayudar, no va a ayudar. Su vida depende de quién, hermanos. Eso cree. Entonces no se preocupe, que Dios, hasta que lleve mi vida, puedo vivir aquí en ese mundo. Amén, hermanos. Depende de Dios. Aún cáncer, aún cualquier enfermedad graves, Dios no lleva, puede vivir. Con cáncer puede vivir 100 años, 200 años, hasta que permita Dios. No se preocupe. Pero muchos que no confían en Dios, por eso sufren nuestras vidas. Podemos buscar San Juan capítulo 11. Sí, ya San Juan capítulo 11. Aquí leyendo sale Lázaro. En Betania vivía una familia, de familia Lázaro. Sí, ahí se enfermó Lázaro. Entonces sus hermanas Marta, María envía a Jesús. Sí, mensajeros envía. Jesús, usted sabe, usted ama a nuestro hermano Lázaro, a enfermados. Si no se sana, si preocupamos, por favor ven, orando a Dios, se sanes. Entonces Jesús, escuchando a través del mensajero de Marta, María, de Lázaro, y habla, responde, esa enfermedad no es la muerte, sino la gloria de Dios. A través de esa enfermedad de tu hermano Lázaro va a haber, ¿qué va a haber? La gloria de Dios. Dios va a trabajar. Luego Jesús se fue a la casa de Lázaro. No se fue, se quedó 2 días más. Esperando, ¿sí? No visitando a la casa de Lázaro, murió, hermanos.
Ya, Lázaro murió, ¿verdad? ¿No? Murió. Después de morir Lázaro estaba en la tumba. ¿Cuántos días? 4 días estaba. Recién Jesús ya vino a la casa de Marta, María. Jesús llegando, Marta lloraba, ¿verdad? ¿No? También al ver a Jesús estaba muy feliz. Jesús llegó, luego ¿qué está hablando? Si usted antes de morir mi hermano Lázaro, si hubiera llegado acá mi hermano Lázaro, no moriría. Pero ¿por qué tarde llegó? Pero aún murió mi hermano Lázaro, pero usted orando, pidiendo a Dios, Dios va a escuchar. Dios va a escuchar. Ya aquí vamos a ver versículo San Juan capítulo 11, el versículo versículo 22. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y quién habló así? Marta habló, Marta, ¿sí? Aún usted llegó tarde, por esa causa murió mi hermano Lázaro. Pero versículo 22 que dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta habló. ¿Qué está hablando, hermanos? Ahora usted pide a Dios, Dios va a escuchar, no va a escuchar. Va a escuchar, va a obedecer, ¿no? Va a responder, usted pidas. Luego Jesús pidió a Dios. ¿Qué pidió? Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, así dijo. Jesús, ¿qué respondió? Tu hermano revivirá, sí, ya habló. Entonces, poco antes Marta, ¿qué dijo? Ahora tú pida a Dios, Dios va a escuchar, ¿verdad? ¿No? Parece mentira, mentira. Palabra bonito. Aunque bonito, palabras, pero corazón de Marta, cree, no cree en Jesús. Cree, no cree. No cree en Jesús. Como primer capitán, varón de Dios, habla bonita. Aparentemente, varón de Dios, confía, cree en Dios, pero sus corazones diferentes. Marta también igual, hermanos. Ahora, pidiendo a Dios, va a escuchar. Jesús escuchando, Marta, creyendo en Jesús, en Dios, tu hermano Lázaro resucitará. Entonces, Marta creyendo en Dios, ¿qué va a responder? Gracias a Dios, si usted dice que resucitará, mi hermano va a resucitar, a un muerto va a resucitar. Pero Marta, ¿qué responde? Vamos a ver, versículo 24. Ya, aquí adelante, ¿no? Adelante. ¿Ya podemos leer juntos? Ya después de escuchar Marta, ¿qué respondió? 1, 2 y 3. Sí, una palabra muy extraña, ¿verdad? ¿No? Sí, resucitará, pero ¿cuándo? Aparentemente cree, pero no cree. Aparentemente palabra bonita, pero no cree. Igual muchos hermanos hoy en día congregan a las iglesias, cree, aparentemente cree, Señor mi Dios, mi Salvador. Pero Jesucristo cuando murió en la cruz limpió nuestros todos pecados. Bonito habla, pero soy pecador, tengo pecado en mí. Igualito que Marta, que habla bonito, parece creyentes, ¿sí? Ahora usted pida a Dios, escuchará. Ahora resucitará. Pero Marta, ¿cómo responde? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahora no resucita. ¿Cuándo resucita? Cuando venga Señor Jesús, el día de postreros. Ya, Marta creyendo, no está creyendo. ¿Cree, no cree? No cree, hermanos. Entonces Jesús mirando, ella no cree, ¿verdad? ¿Cierto, no? No cree, habla bonito. Aparentemente ella creyentes, hija de Dios habla, pero no cree en mí.
dice que no puede resucitar. Está hablando eso. Dios no se puede resucitar. Eso está hablando. Jesús llegaba triste. Marta, ¿por qué no cree? Habla bonito, ¿por qué no cree? Marta se fue. Luego llamó, María. Jesús llegó a atenderle. María. Entonces María mirando a Jesús, atendiendo. Igualito habla. Jesús, ¿por qué ahora llegó? Muy tarde, antes de morir, llegando, orando, tal vez va a sanar mi hermano Lázaro. Pero ahora ya tarde, porque ya muerto. ¿Cuántos días ha pasado? 4 días. Aquí María también habla. Aquí vamos a ver el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermanos. El versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dieron, Señor, ven y ve. Ya, versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Sí, ¿por qué Jesús lloró, hermanos? Porque Dios se está preparando, hermanos, como tercer capitán. Aún él también muy carnal. Tercer capitán también muy carnal. Pero él, Dios todo puede hacer. Dios me va a ayudar. Dios me va a amar mi vida. Rogando, pidiendo, Dios me va a ayudar. Rodillándose, pidiendo a Dios, Dios oyó, tercer capitán. Dios rápido respondió. Tanto desea Dios ayudar, ¿sí? Dios quiere ayudar a nosotros. Igual misma manera. Marta, María, Dios puede resucitar. Quiere ayudar, pero mirando el corazón de Marta, María, no cree. ¿Qué no cree, hermanos? Dios no puede hacer. Dios no puede salvar. Dios no me ama. Dios me odia. Dios no va a trabajar conmigo. Y muchas personas, ¿sí? Mirando a su condición, a sus pensamientos, así cree, como Ocosías. En Israel no hay Dios. Por eso está enviando otro Dios, Dios de Ecrón, Baal-zebub. Ese corazón, Dios quiere matar, quemar. Pero igual que el tercer capitán, depende de Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Aquí Marta, María, cuando escuchó, tu hermano Lázaro resucitará, ¿sí? Así habló, ¿verdad? ¿No? Marta, ¿cómo respondió? Resucitará, así habló. Ya, entonces Marta cree en mí. Dios tanto esperaba ayudar, ¿verdad? ¿No? Confiando. Pero después, ¿qué dice? En el día de postrero, ahora no se puede, Dios. Esta mañana, hermanos, si Dios pregunta a ustedes, sí, estoy esperando ayudar a ustedes. Tiene problemas, tiene enfermedades, tiene cualquier situación, usted créeme. Dios cuando pregunta, ¿usted créeme? ¿Usted cree en mí? ¿Qué decirá? ¿Qué responderá? ¿Usted cree que yo puedo hacer todos? No puede hacer. ¿Usted también cree en mí que Dios todo puede hacer? Esta mañana, hermanos, creen, ¿sí? Dios puede hacer todo. Mi vida, ¿verdad? ¿No? Entonces ese es nuestro pecado también. Dios puede limpiar, perdonar todos. Cualquier situación de enfermedad también. Esa mañana, todos los hermanos, creyendo, Dios está esperando, ¿sí? Ayudar y trabajar, usar en nuestra vida, ¿sí? Esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Voy a orar,
primero orando, sí, anuncios, sí, daremos. Dios Padre, esta mañana escuchamos a través de rey de Israel, Ocosías, su padre Acab, su madre Jezabel. Ellos mataron profeta de Dios. Por eso su hijo de Acab, Ocosías, reinando en Israel, él se enfermó. Un día se cayó en la ventana que está sala de las casas. No se sanaba, se preocupaba. Entonces en su corazón, Dios no va a ayudar a mí. Dios no va a amar a mí porque mis padres son enemigos de Dios. ¿Cómo Dios va a trabajar en mi vida? Teniendo ese corazón, envió a otros dioses, Dios de Ecrón. Ahí Dios se enojó en verdad ese corazón. Si estando Dios en Israel, ¿por qué no consulta? ¿Por qué no pregunta? Dios estaba preparando ayudar, sanar su enfermedad. Dios Padre, esa mañana todos los hermanos que están en ese lugar, confiando en Dios, Dios puede dar la vida, puede quitar nuestra vida, depende, pero Dios ama a nosotros. Dios quiere bendecir a nosotros. Dios Padre, también ese tiempo nosotros estamos comprando un nuevo lugar, necesitamos nuestro propio lugar. Nosotros también, confiando en Dios, Dios va a dar. Todos los hermanos estamos orando. Esta mañana agradecemos por ese culto, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncios, hermanos. Primero puede mostrar, hermano, ¿no? Aquí apagando luces, puede mostrar, ¿sí? Como hablamos, hermanos, y anterior domingo nosotros informamos, ¿no? Ese terreno cerca de terminal de bus. Creo que los hermanos también, todo tiene interés. Cuando hablando compra de terreno, atentamente escucha. Podemos ver, los hermanos también tienen mucho interés, desea. Entonces, ayer los hermanos juntos visitamos ese lugar. Con la dueña del lugar también hablamos. Entonces Dios permitió un buen lugar, muy accesible, muy céntrico, desde alto, también desde zona sur, y todo puede llegar dentro de 30 minutos. Entonces puede apagar luces, ¿sí? Luego, ayer hemos visitado, hemos grabado, ¿no? Primero queremos mostrar, que vean, ¿no?
ese junto también puede, ¿no? Puede mostrar si cuando comprando ese lugar, entrando, queremos construir también, ¿sí? ¿Se ve bien? A otros luces puede apagar, luces, ¿sí? Luces puede apagarse, ¿sí? Ese es un diseño, ¿no? Si ahí queremos construir, más o menos, puede mostrar otros, sí, también. Se calle, ¿no? En la calle esquina es 2 lotes, está unidos 2 lotes, sí, otros, también como plena esquina, ¿no? Entonces ahí podemos ver cerca de terminal de buses también, otros, sí, ahí está propaganda también, ¿no? Ahí pueden visible, ¿no? En ese lugar. Ese avenida, ¿no? Abajo es como sótano. Queremos hacer estacionamiento que puedan llegar con autos. Sí, sí, está bien, hermanos. Está bien, eso todo. Entonces aquí cerca de terminal de bus arriba, ¿no? Color azul, ¿no? Está en ese lugar. Desde terminal de bus 2 cuadras arriba estamos, ¿no? Bien accesible, desde alto, desde zona azul. ¿Sí? Ya está bien, ya suficiente, ¿no? Ya mostramos, está bien, suficiente. ¿Sí? ¿Puede encender la luz? Sí. Sí, está bien, hermano, ¿qué le parece? Sí, está bien, ¿no? Entonces los hermanos queremos hacer, por eso pronto, ¿no? Con la dueña, con el dueño hablando, haremos decidir el monto, compraremos. Entonces todavía los hermanos no han visto ese lugar, pues hablando, ¿no? Los hermanos, próximo domingo, el 23, próximo domingo, en el terreno haremos culto, en el terreno. Todos los hermanos pueden llegar a ese lugar terreno, muy amplio. Entonces ahí en ese lugar queremos hacer culto al aire libre. Por eso el 23, próximo domingo, no este lugar, hermanos, no este lugar. Al terreno nosotros enviaremos la ubicación de todos, muy cerca de la iglesia también. Entonces ahí realizamos servicio al aire libre en el terreno el 23. Luego en la noche, el 23, próximo domingo en la noche, 7 de la noche, servicio unido en la iglesia Generación de Fuego. Entonces en la noche todos los hermanos en la iglesia Generación de Fuego. ¿Conoce, hermano, no? Es el lugar, servicio unidos, hermanos de iglesia Generación de Fuego. Nuestra iglesia, ahí realizaremos servicio unidos, hermanos, invitando la familia, próximo domingo. Entonces, y ya otro anuncio, hermanos. Luego, según esa compra de terreno, los hermanos desean ofrendar. Luego, los hermanos que decidieron ofrenda decidida, cuando saliendo atrás, en el alfolí puede poner, ¿sí? Ofrenda decidida, ahí está. Diferente tipo de ofrenda, esa ofrenda usaremos también para el Evangelio. O sea, otro anuncio, 4 al 7 de julio, en la ciudad de Cochabamba, Retiro Nacional. Realizamos, ¿no? Sí. Entonces, Retiro Nacional, 4 al 7 de julio, jueves al domingo, en la ciudad de Cochabamba. Entonces, aquí diferentes modalidades. Es el lugar del evento, hermano, muy amplios. Entonces, ahí puede entrar casi más de 500 personas. También alrededor de ese lugar, también tiene diferentes lugares, hospedaje. Entonces, canchas, diferentes lugares. Luego en este retiro queremos hacer el bautismo, ¿sí? Muchos hermanos recibieron la salvación durante ese tiempo, pandemias, luego después de pandemia. Por eso queremos hacer, los hermanos que recibieron la salvación, el bautismo. Entonces los hermanos también pueden inscribirse, ¿sí? Luego hay diferentes paquetes, A, B, C, ¿no? Entonces ahora triple, doble, ya cupo terminó, casi terminó. Rápido, sí, terminó cupos. Entonces ahora simple hay, simple ¿qué quiere decir? Una persona, un cuarto, tiene baño privado y cama simple, tiene
cupo todavía. Luego pabellones, varias camas, ¿no? 80, 90 personas pueden dormir. Todavía hay cupo ese hospedaje, pero triple, doble ya se acabó, ¿sí? Ya ocuparon. Entonces, cualquier dudas, preguntas, en las inscripciones, ahí pueden consultar. Rápido puede reservar, por favor, hermano, no se acaba rápido, ¿sí? Luego, en caso de cama simple, aunque una persona una cama, pero quiere dormir dos, convertimos, ¿no? Convirtiendo, metemos colchonetas, entonces como doble, pero una cama, una colchoneta en el suelo, eso está. Todo esto en la inscripción en la oficina, preguntando, consultando, puede reservar, inscribirse, hermanos. Luego campamento infantil, ¿no? Junto va a realizar campamento infantil de invierno en mismo lugar que Retiro Nacional. Nuestros hijos invitando, junto va a estar en el mismo lugar, pero su programa muy aparte también, van a dormir al lado, tiene un salón de niños aparte. Por eso 4 al 7 de julio, misma fecha para realizar campamento infantil de nuestros hijos desde 5 hasta 12 años de edad. Pueden participar en ese campamento infantil. Luego en ese tiempo está girando gran seminario bíblico en diferentes ciudades. Los hermanos viven en diferentes ciudades. Entonces nosotros informando, avisando la fecha de gran seminario en tal ciudad, puede viajar, puede invitar a su familia conocido que escuche el Evangelio. Luego hablamos, ¿no? El 23 de junio, próximo domingo, culto al aire libre en el terreno en la mañana. En la noche realizaremos, ¿no? Servicio unido en la iglesia, Generación de Fuego en el Alto. Ahí invitamos y participamos, cultos unidos. Luego campamento mundial CLF en Corea, 21 al 28 de julio con Pastor Oksupak. Entonces los hermanos pueden también invitar, participar. También pido oraciones. Mi matrimonio también viajaremos, ¿no? Campamento mundial en Corea. Sí, pido oraciones, hermanos. Luego ya empezamos, ¿no? Academia, ¿no? Academia espirituales. Entonces los hermanos desean aprender academia, 9 academias. Inglés, francés, quechua, también aymara, coreanos, edición de video, diseño gráfico, educación para la familia, ¿no? Espiritual. Entonces, si hay tiempo, si hay internet en su casa, donde sea, puede entrar a aprender, ver academia espiritual por nuestra página web, Aybayep. ¿Sí? Mayor información, todo no está en la oficina. Luego también presencialmente, los sábados, 3 de la tarde, nuestra sede, pura. ¿Sí? En la iglesia estamos, ¿no? Actualmente realizamos los sábados. Entonces los jóvenes hermanos pueden invitar. Luego, hoy en la tarde, culto de la tarde, mismo lugar acá. Luego junto haremos, ¿no? Eventos, se llama Un Día de Corea. Ayer llegaron a la iglesia, Un Día de Corea, ¿no? Ayer realizamos en la iglesia. Entonces así nosotros, y cultura coreana. Luego diferentes cosas, cultura. K-pop también llegaron, ¿no? K-pop. Estaba lleno de jóvenes. Eso aquí en la tarde, aquí también va a realizar. So, los hermanos no regresen a su casa, quédense acá, quedándose. Aquí también preparamos almuerzo, almorzando en la tarde, juntos, diferentes stands, culturas, coreanos, K-pop, hasta comida coreana también. Los hermanos ahí pueden compartir, luego y pueden regresar. Que todo, hasta aquí todo anuncios, no hay más anuncios, ¿no, hermanos? Sí, muchas gracias. Y una pregunta, hoy día primera vez llegaron nuestra iglesia, nuestros servicios, primera vez llegaron invitados también, está ahí, primera vez. No, ¿sí? O tal vez alguien no se levanta mano por vergüenza, tal vez, ¿no? Pero sí, ahí está aquí invitados, saluden. Acercándose, hermanos, saludando, compartimos la palabra. Luego preparamos ahí atrás aula del Evangelio.
tal vez escuchando no todo puede entender, ahí puede preguntar sobre la salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? Aquí Iglesia Misión Buenas Nuevas, escuchando, recibiendo la salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo, cómo limpia nuestros todos pecados. Entonces, así atrás habla del Evangelio, ahí puede compartir. Muchas gracias, hermano, esta tarde, reunión grupal, nosotros,